Pues parece que nos estamos incorporando todos. Buenas tardes a todos. Algunos yo creo que incluso nos escuchan desde Latinoamérica. Siempre tenemos nuestros 4 o 5 adeptos desde el otro lado del charco. Buenos días para ellos. Bueno, el motivo que nos ocupa hoy es explicar, hablar, comentar la nueva normativa reguladora del auxilio en carretera. Bueno, el nuevo Real Decreto de Auxilio en Carretera que se publicaba el pasado 17 de marzo, tras el Consejo de Ministros del día 16, supone un giro radical, un cambio, una innovación especialmente importante en el ámbito de la seguridad vial. No existía hasta este momento ninguna regulación de todo lo que es el auxilio en carretera. Y lo que nos encontramos es una norma que pasa a nuestro país del estar el último a convertirse en el primero, ¿no? 3 son los objetivos fundamentales de la norma, o cómo vemos nosotros, la traza de la norma, hacia dónde camina la norma. En primer lugar, democratizar la llamada de emergencia, ¿no? Sabemos que la llamada de emergencia, el eCall, desde el 2007, desde el 2009, posteriormente una directiva del 2015, es un objetivo de la Unión Europea, implantar la llamada de emergencia para que en caso de accidente o de avería, rápidamente podamos conectar con quien tengamos que conectarnos para poder solucionar la incidencia, el accidente que hemos tenido. Al final son minutos en los que, minutos de riesgo y por otra parte minutos en los que se puede salvar la vida. Pues el eCall, lo que hace este reglamento es en primer lugar democratizar esa llamada de emergencia y hacerla tangible, real, para todo tipo de vehículos, para todo tipo de personas. Se democratiza, digamos, la llamada de emergencia del eCall. En segundo lugar, un elemento especialmente importante del que nos hablará sin duda especialmente el presidente de ANEAC, dignificar la profesión y la actividad del auxilio en carretera, ¿no? Ha sido una actividad que tradicionalmente ha estado huérfana en nuestro país de regulación, de amparo, que se ha movido bajo los techos del simple transporte cuando no lo era, y hoy por fin tiene su sitio, tiene su paraguas, tiene su lugar. Hoy las empresas de asistencia en carretera, de auxilio en carretera, pueden decir: tengo mi norma. Hoy el técnico de auxilio en carretera soy esto, ¿no? Tengo mi dignidad. Por lo tanto, creo que es especialmente importante para el sector del auxilio en carretera el decir: existimos jurídicamente, lo hacíamos ya en la realidad, éramos una labor básica, pero ahora tenemos nuestro pequeño hueco en el BOE que nos dice que somos una profesión, somos una actividad y por tanto nuestro derecho a existir es lo que se ha producido. Y finalmente, en tercer lugar, desde el punto de vista de la administración y del gobierno, porque posiciona a España en todo lo que es el vehículo conectado como no lo han hecho otros países, ¿no? La regulación del auxilio en carretera, la obligación de comunicación telemática junto a la nueva plataforma DGT 3.0, coloca a España en una posición que no existe en el resto de Europa. Es la primera vez que servicios profesionales en carretera, por una parte, y el propio particular, por otra, se ven obligados a comunicar no a través de dispositivos que sean visuales para los ojos, sino visuales telemáticamente, su posición para evitar incidentes en la carretera. Por lo tanto, insisto, de ser una actividad que quedaba fuera de regulación y en la que nos encontramos fuera de posición, resulta que España pasa a liderar la posición del vehículo conectado con 2 herramientas, insisto, una la profesional. Los profesionales del auxilio en carretera por primera vez son obligados a comunicar telemáticamente, y esto dignifica todo, digitaliza todo lo que es el sector del auxilio, con todo lo que ello conlleva. Y por otra parte, los particulares, la obligación se pospone hasta el año 2026, pero también digitaliza todo lo que es ese vehículo conectado, ¿no? Del que siempre hemos hablado, pero que ahora se hace tangible y se democratiza para todos, ¿no? Y para explicar todo esto, el propio gobierno publicaba una nota de prensa donde dos datos eran especialmente importantes, ¿no? Desde el año 2017, 18 operarios de auxilio en carretera han fallecido en nuestras carreteras, atropellados cuando realizaban su labor. Estamos hablando de que todos los años eran 3, 4, 5
los operarios, los técnicos que fallecían en la carretera. Y segundo, casi 42 personas que tenían que ser auxiliadas, que o estaban colocando los triángulos o se encontraban simplemente estacionados a la espera de que llegase cuanto antes el servicio de auxilio, fallecían en nuestro país desde el año 2018. 42 in situ auxiliados y 18 rescatadores. Poca broma con el dato, son 60 personas que han fallecido y que el Real Decreto busca ahora empezar a que estas cifras comiencen a desaparecer. Bueno, y para hablar de todo esto, pues tenemos a todos los actores en todo el servicio, un representante de cada uno de los actores en todo esta, digamos, el Real Decreto de Auxilio en Carretera. Por una parte, en primer lugar está el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, Rafael Merino. Él lo explicará. ANEAC nació para esto, hace 20 años, para dignificar la asistencia, para reconocer la profesión y por tanto hoy creo que él más que nadie debe hablar y explicar qué supone o qué debe suponer el nuevo Real Decreto de Auxilio en Carretera. En segundo lugar, Jorge Costas, bueno, pues un poco el padre de este nuevo dispositivo que nos traerá en los próximos años, que ahora vemos por todos los sitios y lugares, ¿no? Pero que seguro que nos va a ayudar muchísimo a un elemento fundamental, que es visualizarnos para que no nos lleven por delante, ¿no? Lo estamos viendo cada vez más. Bueno, pues Jorge nos explicará todo el proceso relacionado con la técnicamente ya denominada señal V16, ¿no? Y finalmente, Fernando Solas de Pons, que nos explicará cómo es todo ese proceso de formación que ahora todos tenemos que tener, ¿no? Fundamentalmente los técnicos de auxilio en carretera, pero todos poco a poco tenemos que ir conociendo también como particulares que vamos a hacer uso de un elemento más que nos va a ayudar, ¿no? Que es la V16. Bueno, pues fundamentalmente Fernando nos hablará un poco de todo lo que es el proceso de formación en esta actividad ahora reconocida, que es jurídicamente, que es la del auxilio en carretera. Yo creo que es el momento de callarme y con estos tres lujos de ponentes que tenemos hoy, pues simplemente, digamos, dejar hablar. Podemos, digamos, mandar algunas preguntas y en la medida en que podamos, porque es verdad que el tiempo es el que es, finalmente intentaremos responderlas. Presidente, todo tuyo. En fin, la posición, ANEAC, toda la asistencia en carretera es el Real Decreto. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Nosotros lo que podemos plantear en este momento es que hemos conseguido el objetivo para el que se creó nuestra asociación. ANEA nació con la intención de dignificarnos como un sector diferenciado del transporte y con una formación y una serie de requisitos para nuestros operarios y para los operadores, en el cual recogieran, bueno, pues la formación necesaria para evitar precisamente pues lo que hemos venido teniendo a lo largo de estos años de accidentes con nuestros trabajadores en la vía. ¿Qué nos supone para nosotros este reglamento? Pues todo. Nos supone desde pasar de ser vehículos de consideración de transporte sin contingencia de las cargas por anticipado, porque jamás nos llamaban por adelantado para hacer el servicio, sino que surge cuando surge la avería o el accidente y por lo tanto difícilmente podíamos estar anclados en esta actividad. Somos por construcción y por el movimiento, una vez finalizado la asistencia en carretera, pues somos transporte, pero no la actividad principal, que es la retirada de vehículos recientemente averiados o accidentados de la vía. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Pues estamos hablando hace ya más de 30 años que empezamos con la asistencia. Inicialmente la grúa era un elemento más, una herramienta más del taller de reparación, que habían talleres que tenían capacidad suficiente, lo suficiente era para tener un vehículo de estas características. Con el tiempo, y una vez que entraron las aseguradoras y el seguro de asistencia para todos los usuarios de la vía, pues automáticamente esto se hizo enorme. Hace ya muchísimos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues por desconocimiento, creemos por parte de la administración, hasta que le hicimos entender de que la actividad que hacíamos era una actividad importante
y que además de ser importante, es una actividad peligrosa, que éramos uno de los cinco, de las cinco actividades que participaban en todos los accidentes que se producían. Además de que participábamos en aquellos en avería donde otros participantes de vehículos de salvamento no actúan. Pero nosotros sí, nosotros siempre. Con lo cual teníamos un peligro las 24 horas al día, porque trabajamos 24 horas al día y trabajamos 365 días al año, en el que teníamos que dar una respuesta a la demanda de tanta asistencia como ha sido requerida a lo largo de todos estos años. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto pues, un incremento en la siniestralidad de nuestros operarios, ha supuesto pues, unas inversiones enormes para poder subsistir, para poder atender a todas las peticiones que se venían produciendo inicialmente, pero que a lo largo de los años pues, se fueron degenerando, en el sentido de que una empresa de auxilio en carretera ya no solamente es la empresa que retira el vehículo con la grúa o hace la reparación de emergencia in situ, sino que se le fueron aplicando otra tipología de servicios que, si bien eran necesarios o podían nuestros clientes venderla como tal, pues bueno, nos hemos tenido que ir ajustando. Pero claro, no es la asistencia en carretera. Asistencia en carretera, ya lo dice bien la norma, es la retirada de vehículos recientemente averiados, accidentados de la vía. Da igual qué tipo de vía, puede ser el casco urbano o puede ser alta velocidad. Lo que pasa que, además de todo esto, pues bueno, nuestros clientes, pues bueno, por no sé cómo, pues el mercado se ha ido degenerando de tal manera por intereses económicos que ha llegado a las peticiones de servicio fuera de la seguridad de la propia, del que lo realizaba, en este caso nosotros. Se nos exigen cosas que son difíciles de asumir, porque nosotros, como empresas de auxilio en carretera, podemos tener toda la tipología y toda la formación para actuar en la carretera. Pero hay otras cosas que no lo somos. No somos taller, no somos mecánicos para hacer reparaciones, no arreglamos pinchazos en las carreteras, no cambiamos baterías porque no tenemos ni los espacios, ni la capacidad, ni las autorizaciones necesarias para poder dar este tipo de servicios. Pero, como es algo que nuestros clientes nos exigen, porque a su vez para ellos poder competir, pues bueno, tienen que hacer ofertas nuevas, estas ofertas nuevas ante el desconocimiento total que había por parte de algunas de ellas de lo que era la asistencia, nos ha llevado a que hoy en día pues se lleven a cabo una serie de prácticas que nos estaban matando las carreteras. Esto parece ser que lo entendió la administración cuando ha visto el volumen de siniestralidad tan alto que teníamos, el volumen de servicios tan grande que prestamos, que no le ha quedado más remedio ya de reconocernos que somos un sector diferenciado del transporte. No somos transporte de mercancías en general. Con lo cual, ¿esto qué conlleva? Pues bueno, conlleva que hay lo que se podía haber hecho durante 30 años, poco a poco, para que no sea un quebranto en las relaciones contractuales que puedan existir actualmente entre clientes y operadores de la grúa o empresas de grúa, o clientes y usuarios de la asistencia, que ahora, bueno, pues tienen una serie de ofertas, una serie de contratos con unos vencimientos y unos plazos que con esta nueva regulación difícilmente se van a poder sostener. ¿Por qué? Porque la tipología de los servicios que puedan prestar, o sea, que quien pueda prestar, según este reglamento, servicios de asistencia en carretera, tanto en cascos urbanos como en vías de alta velocidad, son solo empresas exclusivas de auxilio en vía pública, que es la nueva denominación que le han dado. ¿Esto qué significa? Significa que talleres, coches taller de talleres, empresas de reparto que se dedican también pues, a arrancar coches, otra tipología de servicios, no los podrán realizar ninguna empresa de estas contratadas que no estén dentro de una empresa de auxilio en vía pública. ¿Esto qué quiere decir? Una empresa de auxilio en vía pública tendrá que tener todos los medios necesarios para la retirada
de toda la tipología de servicio que se pueda prestar en una asistencia, pero dentro de una empresa de asistencia en vía pública. Talleres, queda claro, y de hecho así también es como lo han pedido y lo pedían siempre desde la Confederación Nacional de Talleres, y era que el reconocimiento del coche taller no lo reconocen, porque para hacer reparaciones ellos necesitan tener unas instalaciones y con una serie de condiciones para poder operar según qué tipo de avería tenga el vehículo, y no puede ser que luego con un coche taller se puedan hacer reparaciones en cualquier parte. Entonces, esto ha llevado también a que la propia Confederación Nacional de Taller apoyara la iniciativa que desde ANEA habíamos presentado de que el coche taller sí que puede existir, debe existir, pero dentro de una empresa de auxilio en vía pública. ¿Para qué? Porque esa empresa de auxilio en vía pública va a hacer reparaciones en carretera que van a ser más cortas la reparación que la retirada del vehículo. Eso quiere decir emergencia. Y además van a estar preparadas, formadas y con la autorización de la propia administración para hacer ese tipo de servicio. Y nadie más. Entonces, ahora, de golpe y porrazo, de no haber nada, hay toda una regulación. Y esto va a ser un quebranto importante. Va a ser un quebradero de cabeza para todos, incluso para la adaptación de nuestros clientes y la propia adaptación de nuestras empresas. Pero no solamente eso, sino del propio usuario. El propio usuario de la vía, que está acostumbrado a tener una serie de prestaciones con el seguro de asistencia, que hoy, a partir de esta reglamentación, difícilmente se podrá dar, porque lo que sea taller serán los talleres y lo que sea asistencia en carretera será en la carretera. Todo lo demás, yo no voy a entrar, ni creo que queramos entrar ninguno, cada uno puede hacer lo que vea conveniente, pero tipologías de servicio que no son asistencia en carretera no lo van a hacer las empresas de auxilio público. Entonces, bueno, visto esto, pues lo que tenemos es, pues nos da, de alguna manera, nos da la posibilidad de formar a nuestros conductores, como así lo exige el reglamento, obligatoriamente. Tendrán que tener una formación, con lo cual ya nos gusta, ya es algo que es exigible, creo que vamos a evitar muchas muertes con esto. Y luego, por otro lado, las empresas van a estar todas en igual de condiciones para operar en las vías, con las mismas condiciones todas. Y esto nos podremos ofertar todo el mundo, a todos los clientes, y de esta manera, pues tratar de que esas empresas puedan ser viables con la retirada del vehículo de la vía y no con otra tipología de servicio. Este es, a grosso modo, lo que para nosotros significa el reglamento. Y bueno, vamos a ir viendo, porque ahora todavía queda, como dicen, mucha tela que cortar. Y aquí, pues supongo que participaremos todos para encuadrarnos lo mejor posible dentro de este nuevo reglamento. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, presidente. Yo creo que ha quedado bastante claro, pues lo explicaba bien, ¿no? Dice, pues es un camino en el que vamos a tener que todos recolocarnos, ¿no? Pues sí, vamos a tener que recolocarnos. Probablemente hubiera sido necesario que todo esto se hubiera hecho hace muchos años, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y probablemente pues necesita un proceso de adaptación con todo este. Bueno, pues para eso estamos, para intentar adaptar y empezar a formar o a explicar o a trabajar ya ahora con las bases sentadas de lo que tiene que ser un poco el auxilio. Bueno, en segundo lugar, pues también otra presencia excepcional, ¿no? Con nosotros, ¿no? Jorge Costas, CEO de Gelflash, que ha ayudado digamos, a diseñar todo este equipamiento que ahora lleva el vehículo y que sin duda supondrá un plus totalmente diferente a la tradicional colocación de los triángulos a la que estábamos, digamos, acostumbrados, y que volvemos a recordar, son 42 las personas que no han sido vistas en la carretera en los últimos 4 años y que han sido atropelladas. Jorge nace con la idea de que puede aportar algo a la sociedad con este producto y nos explica un poco, por tanto, ahora nos ayudará a explicar en qué consiste esa señal V16. Gracias, Jorge. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir en esta tarde a escucharnos y atender un poco sobre este nuevo Real Decreto. Yo creo que Ramón ha explicado ya pues muchísimo, ¿no? Sobre todo ello, y me gustaría, por mi parte, primero voy a ser muy breve, prefiero que después en las preguntas bueno, pues que preguntéis lo que consideréis y que queráis una aclaración o lo que sea,
pero brevemente os explicaré un poquito en qué consiste la luz V16, las nuevas luces de señalización y qué implica este cambio para el conductor, desde el punto de vista del conductor, que las luces estén conectadas, ¿no? Que creo que a lo mejor en los medios no está del todo claro y todo explicado y hay mucha desinformación. Para empezar y saber de qué estamos hablando, hablamos de esto. Es una luz que, como veis, no pesa nada, que me entra a la palma de la mano, que simplemente pues, le da un toque y emite unos destellos, ¿vale?, bastante fuertes, que son visibles a 1 kilómetro de distancia. Este tipo de luces simplemente le podemos llevar a nuestra puerta, a nuestra guantera, y automáticamente, cuando tenemos una incidencia en carretera, ya sea un accidente, una avería, cualquier cosa que nos impida continuar nuestro viaje, colocando este dispositivo luminoso encima del techo del vehículo, estaremos automáticamente señalizados y visibles, pues más o menos de noche, incluso por encima del kilómetro de distancia. Esto ya era un avance, son luces que están en el mercado con una homologación emitida por DGT en el 2018, ya han pasado 3 años desde entonces. Creemos que esto es la señalización 2.0, ¿no? Empezamos con un triángulo que, bueno, pues no estaba mal, señalizaba pues a 150 metros, ¿no? El reglamento, si no me dice mal, tenía que ser visible el triángulo hasta 150 metros y está a 50 metros del vehículo. Si lo dije mal, me imagino que, como todos los españoles, nadie sabe cómo colocarlo, con lo cual más o menos nos hacemos una idea. Con esta luz ya nos vemos a 1 kilómetro de distancia el obstáculo y, como bien decía Ramón, la DGT ha querido dar ya el salto al 3.0 directamente, muy unido precisamente con la DGT 3.0, y ir más allá señalizando las averías no solo de manera visual, sino también de manera telemática. Y en ese sentido hablamos de una señal nueva en lo que es el concepto o lo que está detrás de esa señal, que es el V16, que ya existía, ya el triángulo anterior, y esta luz pasa a llamarse V16, y también una nueva señal que se llama la nueva señal V27, que también regula este decreto y que nos viene hablando de precisamente esta señal telemática, ¿no? Por decir de alguna manera, una señal invisible que nos coloca en vanguardia en España. Y para nosotros, hablando más allá, más que como empresario, yo creo que como ciudadano, creo que es un orgullo que en España seamos líderes a nivel mundial, no solo europeo, en temas de seguridad vial y sobre todo en movilidad conectada. A todos nos suena que está muy de moda, por decirlo de alguna manera, el coche autónomo, sabemos que algún Tesla anda por ahí solo, pero realmente no es una realidad, ¿no? Y el coche conectado pues pasaba algo parecido. Realmente no era una realidad, y yo creo que a través de este decreto la importancia que tiene es que el coche conectado será una realidad. Y además no el coche conectado que se fabricará dentro de 2 o 3, 4 años, sino cualquier coche conectado, será cualquier coche conectado, cualquiera que lleve un dispositivo como este, con un coste bastante asumible, y nuestro Renault 5 de hace 40 años también podrá ser conectado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en el momento que se enciende la luz, la propia dispositivo tiene dentro una tarjeta SIM, para que nos entendamos de alguna manera, aunque es una SIM virtual, una eSIM, y esto mandará la posición a la nube de DGT 3.0. ¿Qué implica esto? Bueno, evidentemente, para empezar, que quede muy claro, y nos gustaría recalcar esto, que es totalmente anónimo. Cuando compramos la luz, en ningún punto, en ningún momento, vamos a registrar datos personales en ningún sitio, ni datos del vehículo, ni mucho menos. Por lo tanto, el Estado y el regulador o la administración no van a saber nunca quién está, ni siquiera qué vehículo está detrás de esa incidencia. Lo que sí va a saber es que hay una incidencia en un momento dado y podrá compartir, que es la filosofía que lleva al desarrollo del proyecto de DGT 3.0, con otros conductores esa incidencia. Pues a través, como os decía, de la señal V27, que viene siendo un futuro, sí que es un futuro, chivato en el vehículo, una luz que nos indica, oye, aquí delante tienes una incidencia, entonces ya será más de 1 kilómetro o antes de una curva, se podrá ver en paneles de autopistas, se podrá ver en navegadores incluso, podrás ir con tu Google Maps, con tu Waze, navegando con tu navegador de tu vehículo y te va a decir, oye, cuidado, delante tienes una incidencia, como ya avisa hoy, a través de que otros conductores, otros usuarios de esa comunidad activan esas incidencias, pues va a ser de manera automatizada a través del encendido de las luces. A mí se me ocurre una práctica muy fácil, es si cuando fue Filomena a Madrid hubiésemos tenido este tipo de dispositivos luminosos, ¿no? En vez de tener que estar rastreando por todas las carreteras los servicios de emergencias y los señores compañeros de auxilio en carretera buscando vehículos con ocupantes dentro en los arcenes y por las carreteras,
pues automáticamente tendríamos señalizados dónde habría cada usuario y tendría mucho sentido, ¿no? Pero el fin último, evidentemente, no solo es ese, que tienes una ventaja que podría tener, sino evitar la cantidad de atropellos que se producían porque conductores en un momento de estrés, en un momento de nervios, se bajaban de un vehículo a colocar un triángulo que generalmente tenemos en un maletero, generalmente debajo de un montón de cosas, y nos íbamos a dar un paseo por la autopista o por la autovía de turno, que muchas veces se convertía lo que era un pinchazo de una rueda en un accidente mortal con víctimas, en el peor de los casos, y muchos más, que nos ha dicho la cifra, accidentados, graves, hospitalizados y demás, que pasaba todo esto. Y después también os quería poner en el contexto de si vamos en el vehículo con niños pequeños, por ejemplo, si somos gente mayor, o lo que es peor todavía, estamos como muy habituados a ver plazas de personas con movilidad reducida para aparcamiento, pero nadie había pensado que esta gente, que es un logro, que puedan tener vehículos adaptados y puedan conducir y que hagan una vida más autónoma todavía de la que podrían realizar, pero en cambio no tenían medios para poder señalizarse, ¿no? Bueno, pues en este caso esta luz viene a solucionar esos problemas y, como también decía un poco Ramón, yo creo que el triángulo pasó a mejor vida con razón, hizo su función en su momento, pero nosotros comparamos también un poco a los postes de SOS. La tecnología avanza y hay que adaptar el regulador, tiene que adaptar los medios que tenemos a esa nueva tecnología. A nadie se le ocurriría hoy, yo creo, ir a un poste de SOS a llamar a un auxilio cuando realmente todos llevamos encima un smartphone. Bueno, pues algo similar pasa con el tema de los triángulos, las luces y en este caso luces conectadas. Insisto, para nosotros lo más importante es que creemos que somos líderes y hacemos realidad, por fin, con tecnologías realmente sencillas, con una cosa que llaman Internet de las Cosas o el 5G, que tan bien suena por ahí, ¿no? Que está un poco de moda, pero al final son tecnologías relativamente sencillas y que pueden evitar muchos accidentes y tener mucho más sentido que no bajarse del coche o en caso de bajarnos, que sea fuera de la calzada, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, con esa visión, empezamos nuestro proyecto ya hace 5 años. A día de hoy tenemos ya en el mercado, pues podemos decir que cientos de miles de dispositivos luminosos y estamos trabajando para que en corto plazo podamos tener ya estos nuevos dispositivos con conectividad, que esperamos que, bueno, en 3, 4, 5, 6 meses podamos estar ya haciendo pruebas y teniendo un producto en la calle para que cualquier usuario lo pueda ir adquiriendo. Y ahí estamos trabajando. Yo no me voy a extender mucho más, prefiero que cualquier duda que nuestros asistentes prefieran preguntarnos, la contestamos de cualquier tipo, a nivel técnico, a nivel de cualquier otro tipo de pregunta, y doy paso a los siguientes, Ramón. Pues muchísimas gracias, Jorge. Desde 2015, en esa aventura del diseño y la creación de lo que es la OV16, me quedo con una frase, ¿no? Los triángulos cumplieron su función y estuvo bien, pero ahora hay otras posibilidades que nos permiten llegar más o avanzar más digamos, en la visualización de lo que es. Entonces, por una parte, esa visión tradicional, visión física, y otra visión telemática, que probablemente sea la realmente importante, ¿no? La que es el avisar al resto de conductores que acceden al auxilio de que algo está pasando. Digamos, en vez de frenar a 150 metros, lo haremos a 1,5 kilómetros, que es lo que probablemente tengamos que hacer o debamos preparar. Probablemente sean bastantes los incidentes que se eviten, porque contamos los fallecidos, pero no contamos los que por los pelos no han fallecido, ¿no? Que son muchísimos más y a veces ha dependido de pocas cosas, ¿no? Bueno, y la tercera de las patas del Real Decreto, ¿no? Que es digamos, el nuevo profesional, el profesional que ya lo era, son muchos los asistentes hoy en nuestro webinar, el técnico de auxilio en carretera, ¿no? Realmente a mí es uno de los elementos que más creo que es de mayor importancia tiene, que es el reconocimiento, por una parte, de la dignidad de la profesión. Es una profesión la del técnico del auxilio, ¿no? Nos costaba mucho ubicarlos desde el punto de vista del ámbito laboral. Ahora ya tienen su reconocimiento en el Boletín Oficial del Estado, ahora ya son jurídicamente algo, y por tanto, en función de eso, habrá que establecer toda una serie de actuaciones, ¿no? Y ese técnico de auxilio pues tiene que estar formado, ¿no? Porque la operación es de tal riesgo que realmente pues, la formación tiene que ser la formación y todo lo que conlleva, ¿no? Que es todo el conjunto de prendas que tiene que llevar y el espacio de prevención de riesgos, que al final
más que en ningún lado, aquí es donde hay que elaborar correctamente el protocolo, ¿no? Probablemente de la formación hablaremos mucho durante los próximos meses, años, pero bueno, Pons viene desarrollando la formación de los diferentes niveles de operador de auxilio hace ya varios años y por tanto conoce bien dónde están los puntos especiales. Fernando, cuando quieras puedes explicarnos un poco el proceso de formación. Vale, gracias Ramón. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros la asistencia a este webinar y sí que me gustaría compartir la presentación para hacer un poquito más amena mi participación aquí. Ahí. Yo me gustaría empezar destacando la importancia del auxilio en carretera. Y vais a ver esta importancia con unos datos que voy a dar. Fijaros, en el año 2019, digo 2019 y no 2020, porque el 2020 ha sido un año un poco atípico, ¿no?, en el tema de desplazamiento y demás. Por eso cojo el año 2019. Hubo 34,5 millones de vehículos en España, con 27,2 millones de conductores. Y fijaros, hubo más de 427 millones de desplazamientos de largo recorrido. Ojo, no estamos metiendo los trayectos cortos, solo los de largo de recorrido, más de 427 millones de desplazamientos. Y aquí no se incluye los desplazamientos que hacen turistas y otros extranjeros que vienen por tema de negocio. Y para dar auxilio a todos estos vehículos, a todos estos conductores y a todos los desplazamientos que se realizan, contamos con cerca de 11.000 vehículos destinados al auxilio en carretera. Una función, la del auxilio en carretera, de gran importancia para la seguridad vial, porque al final lo que hacen es que cualquier obstáculo que se produzca en la vía como consecuencia de uno de estos desplazamientos, pues lo retire y se garantice la fluidez del tráfico y la movilidad segura y sostenible. Ya hemos visto la importancia que tiene el auxilio en carretera y yo me pregunto, ¿cómo ha sido esta formación en un sector tan importante? Pues bien, esta formación no existía, no había una formación obligatoria en el auxilio en carretera, hasta hace una semana con la entrada del Real Decreto 159/2021, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas. Entonces, ¿cómo se transmitían estos conocimientos? Porque hace falta unos conocimientos para poder realizar el auxilio en carretera. Pues normalmente se transmitía de padre a hijo o de unos empleados a otros. Es decir, cuando un operario se iniciaba en el auxilio en carretera, llegaba a una empresa, la empresa le asignaba a un compañero que era el que le decía cómo se hacían las cosas. Era el que tradicionalmente le decía, pues, a la hora de cuando llegue a un vehículo, auxiliarlo, pues tienes que hacerlo de esta manera, tienes que colocar estos dispositivos, esta es la legislación que hay que tener en cuenta. Es decir, nos encontramos con un sector importantísimo donde no había una obligatoriedad de formación, no estaba estructurado, no estaba arreglado, es decir, que los conocimientos se transmitían de uno a otro y en el mejor de los casos, si dábamos con un formador, ¿no?, un compañero que era el que nos enseñaba, con unos conocimientos amplios y adecuados, pues podíamos desempeñar nuestra profesión de manera adecuada. Pero en caso contrario, pues nos introducíamos en un sector complejo sin unos conocimientos adecuados. De ahí viene mucho desconocimiento en el sector, de ahí viene una falta de conocimientos necesarios para desarrollar la profesión y de ahí viene, como decían los compañeros, pues parte de culpa y por eso se producen los accidentes laborales. Pues bien, con la implantación de este Real Decreto, esto ha cambiado, porque establece una
obligatoriedad para el operario de auxilio en carretera que debe de tener una serie de conocimientos sobre normativa de tráfico y sobre prevención de riesgos laborales principalmente. Pues bien, eso es lo que nosotros venimos trabajando desde hace varios años. Aunque no era una formación obligatoria, muchos de los compañeros del auxilio en carretera se preocupaban por profesionalizar el sector y demandaban una formación de calidad. Y nosotros hemos impartido a nivel presencial y a nivel telemático, a nivel online, formación de auxilio en carretera. Y me gustaría enseñaros pues cómo son estos dos niveles de formación que nosotros desarrollamos a día de hoy. Tenemos en primer lugar el nivel 1 para el que se inicia en el auxilio en carretera, pero cuando digo se inicia en el auxilio en carretera no quiere decir que sea nuevo. Digo que se inicia cuando va a adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar la actividad, tanto teóricos como prácticos. Por ello, en este nivel 1, que estaría formado por 5 módulos formativos, tenemos las características del puesto de trabajo, los vehículos de auxilio en carretera que se utilizan con sus características para elegir el vehículo más adecuado según el auxilio que se vaya a realizar y, muy importante, la documentación que tenemos que llevar cuando vayamos a hacer el auxilio en carretera. También, fundamental, qué equipo de trabajo y las características técnicas del vehículo, porque, ojo, en este Real Decreto dice que el operario de auxilio en carretera es el que tiene que tener en cuenta que el vehículo cuente con todos los elementos necesarios para realizar el auxilio en carretera y además tiene que utilizar adecuadamente los equipos de protección individual. Lógicamente, cómo tiene que ser la prestación de este servicio y siempre acorde a la seguridad vial. Por eso, para desarrollar este módulo hemos tenido muy en cuenta el protocolo de auxilio en carretera editado por la Dirección General de Tráfico. Uno de los contenidos que este Real Decreto de auxilio en carretera lo declara como obligatorio es el de prevención de riesgos laborales, por eso nosotros lo incluimos en nuestra formación. Y además incluimos primeros auxilios, porque en muchas ocasiones el operario de auxilio en carretera es el primero que se encuentra en un accidente, en un auxilio, donde demanda primeros auxilios y puede evitar una muerte o que un accidentado leve pase a ser grave si actúa adecuadamente. Y una de las partes más importantes, aunque a priori no lo pueda hacer, es el módulo 5 de calidad del servicio y atención al cliente. Porque en el momento en el que el operario de auxilio en carretera se pone el traje, ¿no? Se pone el equipamiento de protección individual, está representando a la empresa. Por ello, todo lo que haga repercute en la imagen que dé tanto de la empresa como de la compañía de seguro. Y no podemos perder de vista que al final, cuando estamos haciendo auxilio en carretera, tenemos que tratar con personas y es muy importante esta escucha activa que se hace del auxiliado y la manera de interactuar con él. Una vez que se supera este nivel 1 de auxilio en carretera, también los operarios deberían obtener los conocimientos necesarios a través del nivel 2, donde entran más en profundidad en todo lo necesario para el auxilio en carretera, tanto el módulo 1, riesgo en el auxilio, más parte de prevención, como hablaba antes, que era obligatorio en este Real Decreto, lógicamente accidentes laborales y su prevención, como comentaban antes los compañeros, todavía a día de hoy siguen muriendo operarios de auxilio en carretera mientras desarrollan su actividad
sigue siendo una lacra en este sector y tenemos que acabar con ello. Por ello tenemos que conocer muy bien cómo actuar para evitar estos accidentes laborales. Por desgracia, un tema que sigue siendo de actualidad, el COVID y cómo debemos prevenirlo. Al final tratamos con clientes, tenemos contacto con otros vehículos, pues tenemos que tener en cuenta unos protocolos para evitar cualquier tipo de contagio por nuestra parte y que nosotros pudiésemos transmitir este COVID a otras personas. Importantísimo factor vía y entorno, como al final debemos de conducir para evitar un accidente laboral mientras nos desplazamos hacia el auxilio en carretera, y una vez que estamos allí, cómo debemos de actuar, porque no es lo mismo actuar con condiciones meteorológicas adversas que cuando hace buen día. Antes he comentado que había 34,5 millones de vehículos en España. Este tipo de vehículos está cambiando, es decir, se están utilizando otro tipo de combustibles, como son los vehículos eléctricos o de gas, pero el número de vehículos sigue creciendo. Por ello, debemos de conocer los vehículos que hay actualmente en el mercado para saber actuar. Lo ha comentado antes Rafael, el presidente de la asociación, lo que se puede y no se puede hacer en las reparaciones in situ, lo del vehículo taller, pues esto lo tratamos más en profundidad en el módulo 6 del nivel 2 de auxilio en carretera, y quizás la parte más importante de este curso, el nivel número 7, que en la parte presencial hacemos unas prácticas con todos los asistentes, y en la modalidad online, como no se pueden hacer estas prácticas, hemos grabado una serie de vídeos que les permitirá ver cómo se desarrolla una serie de actividades de diferentes maneras según los profesionales. Cuando se acabe esta formación, que puede ser tanto presencial como online, ya digo que desde PON Seguridad Vial llevamos años haciendo la formación, se les dará un diploma que acredita que han desarrollado esta actividad, que han superado la formación, y les capacitará para iniciarse en el auxilio en carretera o continuar con su profesión, pero de una manera mucho más profesional. Al final sí que me gustaría destacar que estos cursos que nosotros hacemos son de 20 horas de duración en la parte presencial y de 40 horas en la parte online. Al final, la parte online tiene una serie de ventajas, que es que el usuario, ¿no?, el alumno, lo puede hacer en su tiempo libre o cuando considere necesario, y no está sometido a realizarlo en un horario fijo y en un lugar determinado. Y muy importante, estas formaciones son bonificables a través de Fundae, por lo que no tiene coste, podría no tener coste para la empresa. Simplemente para finalizar, si a alguno le interesa esta formación que estoy diciendo, que el nuevo Real Decreto la considera obligatoria, puede obtener más información en nuestra web campus.ponseguridadvial.com, como veis en pantalla. Bueno, al final simplemente quería transmitir la importancia que tiene para PON Seguridad Vial el auxilio en carretera, no solamente ahora que lo considera como una actividad obligatoria para el sector, sino antes de que fuese obligatoria. Nosotros ya estábamos trabajando en estas formaciones y han sido ya muchos los operarios de auxilio en carretera que se han formado a través de PON Seguridad Vial. Nada más que comentar por mi parte, Ramón. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que la frase de Fernando es especialmente clara, ¿no? Dice, con independencia que sea o no obligatoria la formación, nosotros hemos creído hace mucho tiempo en ella, ¿no? Y si hay una operación que probablemente es de riesgo, es probablemente la del operador de auxilio en carretera, ¿no? Con lo cual, no ya tanto por la obligatoriedad o no, sino porque por el medio tienes un conjunto de trabajadores y
tu familia, al final, que es tu empresa, pues la formación para que puedan salir y puedan recoger el vehículo y puedan ayudar y puedan, ese incluso módulo que ahora explicaba, a la atención al cliente de un modo correcto, bueno, pues es un poco lo que comprende todo el módulo. Yo conozco bien a Fernando, es un apasionado de este curso en especial, porque cree especialmente en él y yo creo que son bastantes las personas que han podido aprovecharse un poco de esa profesionalización de la formación que explicaba, ¿no? Pasamos del efecto cuñado al efecto profesional en el auxilio en carretera. Yo creo que es un avance importante. Bueno, nos quedan todavía unos minutos y hay un conjunto de preguntas que intentaré resumir. Fundamentalmente van destinadas muchas de ellas a la V16, ¿no? Y por tanto, si os parece, cada uno de los actores que habéis participado, os voy a trasladar estas preguntas y vamos intentando contestarlas en lo que podamos contestar, porque seguro que hay algunas que probablemente el gobierno es el que tenga que resolver cómo lo desarrollará o en las próximas fechas dictará algún tipo de instrucción, orden en el que diga cómo debe ser, ¿no? En primer lugar, nos preguntaban respecto a la V16, los dispositivos que son válidos ahora o los que están pendientes o los que pueden utilizarse, dejarse de fabricar. Jorge, no sé si hay varias preguntas con este punto, no sé si Sí. nos puedes trasladar. Vale, os traslado un poco cómo quedó el decreto, lo que está publicado. Es que reconocer, una sorpresa, ¿no? La decisión de DGT. Entonces explico un poco la situación. A día de hoy, las luces que estaban homologadas según la homologación publicada en el 2018 en orden ministerial se pueden seguir utilizando hasta el 1 de enero de 2026. Eso hasta hoy. Tenemos 3 periodos, vamos a decir más claro, 3 periodos. Hasta el 1 de julio de este año. ¿Qué pasa? Tenemos que utilizar todavía el triángulo, ¿vale? Si las circunstancias de tráfico permiten, según el reglamento antiguo. Y a partir del 1 de julio podemos sustituir ya definitivamente el triángulo por 2 opciones. O por las luces homologadas hasta el 2000, con la normativa del 2018, o ya las nuevas luces conectadas. Y esa situación se mantendrá durante 5 años, en el cual hasta 1 de enero del 26, otro tramo de tiempo, podemos utilizar o la luz o el triángulo, no y el triángulo, sino luz o triángulo, y a partir del 1 de enero del 26 ya sí que sí tenemos que utilizar las nuevas luces conectadas. Preguntaban sobre el tema de que también la DGT o el regulador, el Ministerio del Interior, al fin y al cabo, ha decidido que no se pueden vender a partir de la fecha de aprobación del decreto, es decir, desde el pasado martes, no se pueden vender más luces que estén fabricadas con la homologación antigua, ¿vale? Que no tengan conectividad. Entonces, efectivamente, queda ahí un poco de vacío, no vacío ninguno, que queda claro que las luces que estemos en stock, las empresas fabricantes, podemos seguir vendiéndolas. En el momento de sacar de ese stock, deberemos ya de vender nuevas luces con conectividad. Evidentemente, nuestro caso es que tenemos un stock bastante considerable, pero que va a durar muy poquito tiempo. Entonces, efectivamente, es probable que haya en el mercado un hueco de X meses en el cual no tengamos disponibles algunas luces, por eso nos tocará acelerar este proceso. Yo no quiero defender o ponerme en contra de una cosa o de otra postura, pero entiendo que el espíritu del regulador es acelerar cuanto antes la introducción de este tipo de dispositivos con conectividad, ¿no? Y en ese punto, pues nos parece que es una decisión propia del regulador, como digo, y no tenemos nada que opinar. Y esa es la situación actual de la normativa. Para el presidente de ANEAC, nos pregunta Ángel Muñoz, respecto a las señales, a los dispositivos de color azul que tienen otros vehículos de emergencia y que en este caso el decreto pues no establece nada en cuanto a las luces de color azul. Bueno, si puede decirnos algo. Bueno, el tema del color azul en el vehículo fue un planteamiento inicial que, al ser considerados vehículos de salvamento, pues teníamos la capacidad de tenerlo. Pero hubieron oposiciones por parte de algunos colectivos a la hora de que pudiéramos sacar el reglamento, con lo cual pues cedimos en el sentido de, bien, seremos vehículos de salvamento, tendremos la prioridad de paso, tendremos la sirena, pero no el dispositivo de color azul. Por lo menos hasta que se apruebe. Ahora ya está aprobado y ahora lo que decimos es que
para poder tener preferencia o para poder tener una sirena, la única regulación existente y que lo permita es la V1. Por lo tanto, pues vamos a pedir la V1. Ahora, aparte, vamos a pedir la V1 para que se pueda cumplir el reglamento en el apartado en el que nos dan prioridad de paso y señal acústica. Bueno, más preguntas. Para Jorge, la visibilidad de la luz V16 de día en curva, ¿cómo resulta de efectiva? Evidentemente es uno de los puntos quizás más débiles, ¿no?, de la V16. Aquí se plantean dos soluciones. En caso de noche, en curvas rasantes y demás, la potencia de la luz y su amplitud de apertura del haz de luz permite que refleje perfectamente en la carretera, con lo cual sería visible igual. Y en caso de que sea de día, evidentemente, sea en curva, es más delicado, ¿vale? Pero entendemos que se va a ver antes el vehículo que un propio triángulo antiguamente o que la luz ahora mismo, con lo cual es un poco solución. Y también es importante que la luz se podría colocar en el guardarraíl en caso de que existiese este. Es la solución que se nos plantea. Yo creo que es un poco como la vacuna AstraZeneca, ¿no? Dice, oye, peor no es vacunarse, ¿no? O sea, con lo cual, dice, es la opción, digamos, que menos mala, o sea, por tanto, del dispositivo, ¿no? Más preguntas. Preguntan también sobre la duración de la batería. ¿Qué duración tiene la batería? ¿Qué puede pasar si la batería se acaba? ¿Cómo funciona la batería? Etcétera, etcétera, ¿no? Vale, en nuestro caso, aquí hay dos opciones en el mercado. Una son baterías de litio recargables, la otra es baterías de pilas, como toda la vida conocemos. En nuestro caso, y hablando ya por nuestra parte, ¿no?, a favor nuestra, utilizamos pilas. El motivo de utilizar pilas completamente de 9 voltios, pilas comerciales, es porque nos garantiza su funcionalidad al cabo de 5 años. ¿Vale? Es aquí la pila. Esta pila es una pila que tenemos a las luces de emergencia de los edificios, por ejemplo. Esto nos asegura que dentro de 5 años, cuando necesitemos de estar disponible la luz, estará disponible. En este caso, dos cosillas. En la primera homologación incluso no contemplaba las baterías y al final se han contemplado la posibilidad de baterías de litio, baterías recargables, a través de la posibilidad de conectarlo con cable en caso de no tener batería, ¿no? Bueno, esas son un poco las dos soluciones. Y en el caso del producto conectado, nos va a permitir incluso que en el caso de que el dispositivo se utilice, podamos, bueno, pues la posibilidad de avisar a ese conductor de que tiene que cambiar esa pila después de cada uso. Entonces, bueno, es una pila económica, cuesta 2 euros una pila, pues cada vez que la usemos la cambiaremos y tendremos siempre disponible el producto otra vez otros 5 años. Bueno, más preguntas sobre el tema de la formación. Nos preguntan quién y cómo define el contenido de la formación y qué formación o experiencia de auxilio en vías públicas tienen los formadores. Yo creo que ahí probablemente tráfico estará por definir un poco los criterios de todo el proceso, pero probablemente, bueno, pues la formación es un poco la que viene, los contenidos que vienen existiendo hasta ahora. No sé si Fernando quiere dar algún tipo de, digamos, o conocimiento especial sobre la formación. Sí, al final el Real Decreto que se ha aprobado lo dice de manera muy general. Establece que el operario tiene que tener conocimientos en prevención de riesgos laborales y conocimientos en normativas sobre tráfico. Y lo deja así muy amplio. Al final nosotros llevamos estas dos grandes leyes junto con más legislación a la formación, pero no especifica mucho más este tema. Vale. Más cosas. Nos pregunta también acerca de la comunicación de la situación del vehículo, cómo se desarrolla, ¿no? Que puede realizarse tanto por un tercero como un operador de auxilio. No sé si quiere hablarnos Rafael, pues yo creo que el decreto lo dice bien claro, que la figura del tercero es el que ayuda a todos los operadores de auxilio, puede ser el tercero o el operador de auxilio el que pueda comunicar la información. Sí, bueno, directamente la información creo que se va a dar incluso con la propia luz de emergencia, de seguridad, a partir de 2026, cuando se produce la avería o se produce el accidente, automáticamente mandará una señal al centro de la Dirección General de Tráfico, donde van a señalizar que existe o accidente o avería, con lo cual va a ser directo.
Pero en el caso de nuestro, actualmente, cada vez que un vehículo vaya a hacer cualquier operación en la vía, sea un casco urbano, sea lo que sea, tenemos que comunicarlo a través de la DGT 3.0, la comunicación que nosotros tenemos ya, de alguna manera, implantada por la Dirección General de Tráfico para que sepan dónde están posicionados nuestros vehículos. Esto ya hace años que lo desarrollamos y ahora pues, va a dar su utilidad. Y es el posicionamiento de las grúas cuando están operando dentro de la DGT 3.0. O sea, la llamada va a ser directa de la propia empresa. De grúa. También preguntan para la asociación, para el señor Merino, por otra asociación, ¿disponen de alguna información respecto de cómo funcionará el registro? Bueno, esto es un tema que supongo que ahora, a partir de ya, en cualquier momento, pues la propia administración se pondrá en contacto con todas las partes implicadas en lo que es el reglamento para que desarrollemos de alguna manera, pues bueno, todas las condiciones para acceder al mercado y la formación y todo lo que en el reglamento dice. Como el tema de, creo que he visto una pregunta que salía por aquí también en el tema de la formación, que si la formación que se ha venido dando en los últimos años desde esta propia federación va a ser válida y, por supuesto, no había otra y lo hacían los profesionales. Con lo cual, hoy en día, lo más válido que puede haber dentro de una regulación son los cursos que venimos impartiendo nosotros desde hace años como profesionales. Pero esto será algo que tendrán que homologar la propia administración. Tanto el registro de empresas, las condiciones como se podrán registrar, como las exigencias para la prestación de esos servicios. Todo esto lo hará la administración, supongo que contando con nosotros. Nos pregunta también por la nueva señal de empresa de auxilio en vías públicas. Nos indican que es muy grande y bueno, que qué ocurrirá con la señal, con la placa, ¿no? Bien, bueno, pues sí, efectivamente. Nosotros ya pusimos ese punto antes de que se publicara en el reglamento, de que era prácticamente imposible poner una placa de esas dimensiones en los vehículos. Entonces, iba más dirigida esa placa a la empresa. Pero nosotros hemos solicitado ya, de hecho, creo que ya Ramón tiene algo preparado y escrito para que, y lo recoge también la DGT, en el hecho de que las placas tienen que tener las dimensiones adecuadas pues para la tipología de servicio que vamos a dar. No pueden tapar toda una parte delantera de un vehículo. Entonces, bueno, pues ya estamos en ello y ya hemos presentado y la administración se ha dado cuenta que efectivamente tiene que haber una modificación. Habrá más de ese tipo. Bueno, yo creo que efectivamente el asunto es especialmente novedoso y esto supone pues que habrá correcciones que hacer. Nos indican desde la administradora, nuestra querida Amanda, que el tiempo ha concluido. Yo creo que ha sido un auténtico lujo contar tanto con Rafael como Fernando, con Jorge, las tres patas de lo que es el nuevo Real Decreto de Auxilio en Carretera. Como hemos visto, yo creo que hay mucho contenido, hay mucho que explicar, hay mucho que hablar y sin duda habrá mucho que tratar durante los próximos meses durante el auxilio en carretera. Entra en vigor el próximo 1 de julio y por tanto durante todo este proceso bueno, pues tendremos que hacer todo lo que haya que hacer para trasladar a todos aquellos que trabajan en el auxilio, pero vuelvo otra vez a la idea inicial. Supone la democratización de la llamada de emergencia para todos, en todos los vehículos, en todos los conductores, para llegar cuanto antes a la brevedad del accidente y la dignificación de toda una actividad, de toda una profesión que hasta ahora tenía difícil su encuentro. Por lo tanto, yo creo que es una noticia importante y simplemente nos tocará a todos observarla, verla, desarrollarla. Seguiremos seguro hablando del auxilio en carretera en los próximos meses, años, y espero que no sea para dar ninguna noticia o las menos noticias posibles en cuanto a fallecidos y heridos en la carretera. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Han sido muchos, casi 250 las personas que han estado presentes en el webinar. Poco más puedo deciros. Nos veremos en las próximas sesiones con otros temas y otros asuntos. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós.